Buenas noches a todos. Agradecidísima de que estén aquí presentes de esta forma virtual en este encuentro tan hermoso que tenemos los jueves, los primeros jueves de cada mes, con el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán. Y agradecida por la compañía, por el tiempo, por el horario, que a pesar de todo lo que tienen que hacer, se dan ese espacio y por este lugar que me están brindando. Así que bueno, venía humildemente por invitación de Ernesto Álvarez Uriondo a compartir un pequeño ensayo que había realizado hace poquito, será el mes pasado, que involucra a varios personajes históricos que coinciden en muchas cosas y a veces esos elementos que uno conoce, que tienen algún parecido, lo costoso es cómo, o el desafío a veces para uno que recién comienza, que va aprendiendo, es cómo traslado, cómo uno todas las ideas y cómo la transmito al lector. Así que recopilando la información que había genealógica, histórica y también un poco de la ficción para la que se presta la historia y esa magia que siempre aparece cuando hay algo que uno en los datos no lo piensa y después trasciende en ese pensamiento, es que bueno, escribí este ensayo y bueno, básicamente, ¿de qué se trata? En la historia, reconocidos, hay cuatro personas que yo tomo. Una son dos Lugones y otras son dos Borges. Lo llamativo que fue para mí, o lo que puede parecer para el que lo lea, es la coincidencia de los apellidos. Eso es como que juega un factor donde uno entra a mezclar eso y a decir cómo uno estas ideas, que es lo que comentaba al comienzo. Y yo recordé, y la historia lo cuenta, que Borges sentía una admiración, Borges el escritor, hago la aclaración, sentía una admiración hacia Lugones el escritor. Y él escribe un trabajo que incluso está grabado en el audio, en la voz de Borges, que lo pueden encontrar en las redes, una especie de prosa para Leopoldo Lugones, el escritor. Y en esa prosa, él comenta de que él hace un trabajo y se lo presenta a Leopoldo Lugones con la esperanza de que Leopoldo lo apruebe. Es como un sueño que él tiene. Y hay una frase que comenta Borges, el escritor, que es como, pero es que ese sueño como que se diluye como el agua en el agua. Así dice textual, como el agua en el agua. Entonces, eh, es como si fuera que Borges eh, piensas de que es imposible. Entonces uno empieza a buscar los elementos para ver cómo puede llegar a ser posible algo que él consideró imposible en vida. Y recurriendo a la genealogía y viendo que de hecho hay dos árboles genealógicos que están en el trabajo, que son de autoría de Ernesto, el cual aprovecho para agradecer, eh, ahí está enlazado un Lugones con este Lugones, el escritor, que es Lorenzo Lugones, el guerrero de la independencia, y a su vez este Borges, que si bien no estaba enlazado genealógicamente con otro Borges, que fue otro guerrero de la independencia, pero en cierta forma esa magia de la historia da un giro, un toque cuando los dos coinciden, aunque sea el apellido. Sé que no son parientes, pero en el apellido coinciden. Entonces,
De repente recuerdo cuando Borges, el escritor, dice como el agua en el agua, el sueño se diluye como agua en el agua. Y me puse a pensar, ¿habrán sabido o habrá sabido él que hace 100 años atrás un Borges se encontró con un Lugones? Entonces, a partir de ahí, dije, y la historia dice que desde 1900 en adelante, que Borges se inspira en Lugones, hablando de los escritores, pero habrán sabido que hace 100 años atrás, estamos hablando de 1800, esto era al revés, esto era un Lugones inspirándose en un Borges. Entonces es ahí donde, digamos, verso el ensayo, en cómo uno sigue el camino del otro de la misma forma que 100 años después uno siguió el camino del otro. Entonces, eh, es como que son dos caminos que parecen separados, pero discurren en forma paralela y que en la esencia ese camino se une. Cuando uno lo sigue y se inspira en el otro, ese camino se une. Algunos desde la literatura y otros desde lo que viene a ser la patria o el sentimiento, porque lo que ocurrió en la época de la independencia y lo que ocurrió también en la literatura son formas de áreas donde uno expresa lo que siente. Uno será el patriotismo, otro será el amor a las letras, pero el amor está presente. Cuando hay admiración, hay amor. Entonces, plasmar, mezclar la genealogía, es decir, dar a entender que no eran parientes en el caso de Borges el guerrero y Borges el escritor, pero sí un Lugones con un Lugones, y que hubo un Borges que se sentía admirado por un Lugones o que lo seguía, y un Lugones que sintió admiración por un Borges, ahí como que da vueltas la historia. Entonces, si uno tuviera, me pongo a pensar, si uno tuviera una máquina del tiempo, ¿cómo podría yo hacerle saber a este Borges, de escritor, que su sueño ya se había cumplido 100 años antes? Un sueño un poco raro que lo acerca. Acaba de conectarse Eduardo Medina. Buenas noches, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, buenas noches, Gabriela, buenas noches a todos. La verdad que estoy escuchando atentamente tu alocución. Y bueno, un saludo para todos. No estoy con cámara porque no hay una buena señal. Bueno, yo lo quiero presentar a Eduardo Medina porque él fue alguien que me impulsó y estuvo pisándome la cabeza todo un año completo para escribir. Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de la filial de Salta. Y este ensayo lo hemos publicado y me gustaría que me comente un poco más, porque justo entraste tardecito, pero estuve comentando a la gente del centro cómo se combinaba la genealogía con la historia y ese sueño del Borges escritor de que un Lugones lo admirara o se había inspirado por este Lugones y 100 años atrás ocurrió algo al revés. Es, exactamente, porque el disparador de este ensayo realmente tiene que ver con eso, ¿no? Allí que este ensayo histórico indaga en la genealogía y demuestra que dos personajes que portaban los mismos apellidos se conocieron en la guerra por la independencia, y también, tal vez sin darse cuenta, Lugones con Borges, en este caso. Borges sentía una importante atracción, ¿no?, por Lugones, y sin darse cuenta, años y años antes se habían conocido. Y voy a escribir un poquito, porque soñó con conocer a Lugones, sin tener en cuenta que en casi un siglo atrás sus apellidos estaban ligados en un sueño.
la profesaban los próceres de independencia con la literatura, que también es una forma de libertad, ¿no? Porque una de las formas de libertad más sublimes que tiene el ser humano también es el arte de crear, la literatura, ¿no? Por sobre todas las cosas, la poesía, el arte en sí libera. Totalmente, Eduardo. Y bueno, lo llamo a Eduardo para que también acompañe porque él escribió el prólogo y es la editorial de él también el que lo está publicando. Y bueno, fue el que estuvo moviendo ese motor para alentarme, para que escriba, para que me anime, porque la verdad es que yo no me animaba y no encontraba el tiempo y uno no puede estar solo, así como los guerreros y así como los escritores, más allá de sus diferencias, se inspiran mutuamente, uno necesita ese aliento, al igual que nosotros los genealogistas, cuando intercambiamos información, es como que si uno trabaja con amor, esto rinde algún fruto, siempre hay algo nuevo para contar, entonces está esa mezcla entre la genealogía, que es cierta, con la contribución de Ernesto Álvarez Uriondo, la cuestión histórica, porque está bueno también darle un toque de seriedad, contando un poquito también las historias de vida, y la magia que se tiene que estar presente para que se pueda trascender y llegar a ese pensamiento. Por eso decía cuando entraba Eduardo justo, ¿se habrá imaginado Borges, el escritor, que el sueño de él se había cumplido hace 100 años atrás? Sin duda, la apuesta de esta editorial salteña es justamente rescatar la historia, todas las cosas, en nosotros que nos une con Gabriela el tema de la historia, porque somos historiadores, soy un historiador de acá de Salta, y la idea de hacer esta mixtura entre lo que es la genealogía con la historia, trasciende la historia en sí también, porque justamente la historia la hacemos cada día, hacer historia, somos consecuencia de la historia, y eso es muy importante, sobre todo conocer de dónde venimos, para que, como a Lugones con Borges por allí, Lugones no se enteró que 100 años atrás dos personajes que portaban esos mismos apellidos se conocieron, y no solo se conocieron, sino también luchaban por una libertad en conjunto, ¿no? Por una idea, por un modelo de país, por un modelo, lo mismo que pasa con Lugones y Borges ya 100 años después, ¿no? Nada más que a los dos primeros los unía la guerra por independencia y a los segundos la literatura, ¿no? No nos olvidemos que Lugones también escribió La Guerra Gaucha, eh, que es para nosotros los salteños, es una obra magistral que mejor describe, ¿no?, los sucesos ocurridos entre 1814 y 1825, que dura la Guerra Gaucha, ¿no? Es muy importante y trascendente lo que dice Gabriela, y esta mixtura de lo que es la genealogía con la literatura en este caso. Tal cual, y además eso yo comenzaba también comentándole a los colegas aquí presentes el hecho de que casualmente Borges, el escritor, dice que ese sueño que tenía se diluye como agua en el agua, que eso era textual. Entonces uno empieza a buscar elementos mágicos que dice, ¿cómo hago para que esto sea posible? Es un desafío. ¿Cómo hago para que este imposible de Borges yo lo pueda transmitir escribiendo y se pueda entender que si uno busca, eso que es imposible no es tan imposible. Mientras haya existencia y vida, no es tan imposible. Bueno, es un poco lo que implícitamente uno podría transmitir también, ¿no? Por supuesto que el ensayo tiene un poco más de elementos, pero bueno, los guardamos un poquito para aquella persona que esté interesada también en poder eh, leerlo y adquirirlo. En la sala creo que se encuentra Ofelia.
Sí, también está. Está. Qué interesante el paralelismo, Gaby. Es muy, muy interesante cómo lo has tomado. Sí, sí, estoy, Gaby. Sencillito, pero como que no lo quería dejar en el aire. Lo que no se escribe se pierde. Así es, tal Aprendí a cual. que lo que no se escribe se pierde. Entonces, eh, me acuerdo cuando ustedes me dijeron eso y bueno, encontrarse ahí es algo, para mí son mis primeros pasos y bueno, yo les agradezco que estén ustedes presentes e interesados. Y bueno, Eduardo también acá. Y lindo, lindo hilo conductor, ¿no? Gracias. Conductor que te lleva al pasado y te lleva hacia atrás también con las guerras. Muy lindo, muy, muy interesante. Gracias, Daniel, gracias. Justamente, Daniel, con Daniel tenemos una cuestión pendiente por los Rodríguez Dragos, la parte de Drago. Él es Daniel Rodríguez Dragos, yo le comento acá a Eduardo que está presente, porque justamente la esposa de Lugones era Drago. Entonces, Claro, ahí tenemos la deuda pendiente de investigar nuestro parente. exactamente. Así es. Y Ofelia justo también nos estaba comentando de que Borges, el escritor, era pariente de su marido. ¿Puede ser? Sí, 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 porque mi suegra era prima de Leonor Acevedo, madre de Borges, Polo Acevedo. Claro. Y vos sos vos sos descendiente de Güemes, entonces digamos que estamos varios aquí. Y sí, así es. Ya está. Tal cual. Y bueno, Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿O más otra pregunta? sí. ¿Vos, Ricardo? Yo quisiera preguntarte algo, Gaby querida. Entonces, el nexo de este Borges con el Borges Guerrero, no sabes si existe familiarmente. Yo lo busqué genealógicamente, hablé con las personas, con los descendientes del Borges Guerrero, por la similitud del apellido, y ellos me dijeron que no. Hubo otras personas genealogistas que me decían que sí. Entonces, recurriendo a una fuente segura de investigación, por lo menos para mí, una de las más seguras, seguro 100% no hay ninguna, pero eh, que es Ernesto, que lo conoce con seriedad, eh, no está todavía la afiliación y haciendo una relación de que él no tiene la afiliación en el árbol y que los descendientes de Pedro Borges dijeron que no, es como que uno ahí encuentra un parentesco, lo que no significa que a futuro eso se pueda eh, justificar y si es real. En el momento no, entonces me aboco a la verdad, pero en qué hay similitudes, no solo en apellido, sino también en la curiosidad de esta, de que un voz y un voz y un Lugón. Entonces, yo creo que cuando uno busca la historia que une y la que acerca, es la de la que hace. Por favor, apaguen los micrófonos que no se está escuchando bien. Alguien debe estar con micrófono abierto de esta. Es la que me incentiva más y que no perder la esperanza, sería muy lindo. Que así fuera, sería muy lindo. Bueno, yo lo que he estudiado de los Acevedo de mi suegra es que los primeros eh, pobladores de San Nicolás de los Arroyos han sido estos Acevedo, de los que viene mi suegra, Leonor, que cuando hacían las grandes juntadas de los Acevedo nos uníamos las familias porque muy cercanas y muy queridas ambas partes. Así que no, por lo menos de lo que yo he estudiado de la rama de mi marido, no va tan lejos para el norte. Yo no tengo esa información, yo la tengo desde San Nicolás de los Arroyos y después se afincaron mucho en Buenos Aires, bueno, una familia muy numerosa, muy importante en su época. Hay una historia muy linda de ellos.
Por eso te preguntaba si habías encontrado alguna, bueno, algún parentesco. Aunque Gracias, Gaby. Borges, aunque Borges, del escritor, sangre patriota también tiene en sus raíces, ¿no? En sus venas. Borges estaba muy orgulloso de su genealogía. Y En sí, muchas partes nombra a sus parientes, también se nombra pariente de Rosas, muchas veces lo llama como nuestro pariente. O sea, creo que sabía bastante de genealogía. Aparte, por la época en que nació, era costumbre. Nació en una familia acomodada, así que no me extraña que haya conocido mucho de su ascendencia. Sí, sí, entonces yo digo, bueno, son dos patriotas, nada más que, bueno, abocado a la literatura, entonces hay también ahí una impronta patriota a 100 años atrás, es decir, que se conectan también, hay conexiones por diferentes lados, son como hilos invisibles. Gaby, la genealogía de Borges está publicada, ¿no? Por las dudas, no sé si la has visto. Sí, 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 justamente a Ernesto, Celia le pedí que me colaborara, que bueno, para mí, vuelvo a repetir, yo le digo, sos mi maestro, le digo. Es muy serio su trabajo, así que le pedí permiso para publicarla y bueno, me parecía la más completa de las que pude llegar a ver, aparte de ser un amigo y sé que se aboca, y yo le hice la pregunta porque necesitaba sacarme esa duda, por más que el pariente me diga, no, no es, pero por ahí él ni él sabe, capaz que sí. Entonces vamos a la genealogía para darle seriedad a esto y me dijo que no, no era, bueno, digo, por el momento no, no se sabe, futuro no, por ahora es así, pero futuro no pierdan las esperanzas, ojalá, ojalá así sea. Gaby, y vos también podés investigar, si no, no es necesario que te guíes tanto por los trabajos ajenos, que además aclaro que lo que hace Ernesto es fantástico con la página de internet que tiene conectada a toda la familia, pero a mí me parece que vos podrías investigar bien genealógicamente el asunto ese de los Lugones. Sí, sí, y de Borges también me llama la atención porque es como que todavía no termino de cerrar que no, que haya dos Borges o sea, uno de una época, el otro de otra, pero como que las familias se enlazaban entre sí. Entonces, alguna cuestión tiene que haber, algo tiene que haber ahí. Hay algo que todavía no sale a la luz. Pero bueno, lo voy a tomar. Gaby, yo te quiero preguntar porque yo quiero, ¿cómo hago para conseguir tu publicación? Contá cómo se puede hacer, porque más Bueno, de uno lo quiere ver. La chichita estoy segura. bueno, ahí está Eduardo, que es el que hasta el momento estoy esperando que me mande desde Salta. A ver, responda, señor Eduardo Medina, hágase presente, prenda la cámara. Le comento que es un amigo, que él es director de cultura de Camposanto, una localidad del departamento de Güemes, en Salta, y bueno, es también de la cuestión de contar esta historia de uno. A ver, Eduardo, responde. Sí, hola, Hola, ¿cómo es, Gaby? Dime, le dime. respondo a la demanda. Acá preguntan cómo adquirimos el libro, porque yo esperaba la semana pasada, que era el fin de semana, que me ibas a mandar un par de ejemplares, pero bueno, sé que estás a full. Pero a ver, El libro ¿quieres salió, responder? el libro salió hoy, 1 de diciembre, así que la semana que viene te estoy dando una primera tirada, Gabriela. El Bueno, libro salió hoy recién. bien, 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 bien. Bien, seguramente estuvo ultimando detalles. Bueno, ahí está respondiendo él. Amigate, hacete amigo, Eduardo. Hágase No, está amigo, bien. estoy presente. Ahí está Inés Peña, que es la secretaria del centro, con una hermosa genealogía en su familia, muy patriota también. Entre ellas está Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la Casa Histórica, y muchos otros más. Está Celia Avellaneda, Marco Avellaneda, muy amigo de los del Corro también. Bueno, ¿quién no sabe de Avellaneda? Este, ahí está la Libro, imagen. Ahí ahí está la está el imagen. tema. Ahí está Bueno, la imagen. que ya salió, ya lo vamos a conseguir para el regalito de Navidad.
Es la es la tapa. Contame, contá un poco el tema de la tapa. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué querías hacer? No, quería hacer ahí se ve, sí, no, simplemente una especie de David, Se corta, la Eduardo. tapa, la verdad que es algo interesante, es muy interesante la propuesta, es muy interesante. Bueno, la editorial se dedica a publicar ensayos pequeños, ensayos históricos, a muchos autores que han publicado, y bueno, y Gabriela, como una amiga, como una excelente historiadora, no podía quedar afuera, y esto es una... Y hablaba con ella la posibilidad de mostrar parte de la historia que no está escrita en ningún lado, y la posibilidad de seguir aportando, porque generalmente muchos historiadores hacen remitirse a otros historiadores, el aporte sí no es muy profundo, y historias de esta historias que han sido totalmente es muy importante el aporte básicamente a la historia del norte de La Paz, ¿no? Porque escribe mucho desde Buenos Aires No se escucha, bueno, no se escucha bien, está muy trabado. A ver, Ernesto, ayuda. Tienen que Edu, apagar los micrófonos. a ver, hola, ¿te ahora, escuchas? creo que ahora sí. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Sí, es la imagen Bueno, entonces. sí, es importante lo que decíamos hace ratito, que el aporte de los historiadores desde su lugar, aportando cuestiones que no están escritas, y ese es el aporte que nosotros queremos brindar desde la editorial, ¿no? Y bueno, y Gabriela no podía quedar afuera con este pequeño ensayo que está muy, pero muy interesante. Gracias, Eduardo, por comentarlo. Entonces, para la otra semana ya estaría bien. Sí, 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 si no, este viernes ya te puedo estar mandando. Mañana, digamos, te puedo estar mandando, pero estoy medio apretado esta semana. Seguramente, de seguro, la semana que viene, el lunes, ya tenés los libros ahí. Bueno, Eduardo, gracias por responder. También te cuento que en la sala está Gerardo, Ofelia, no sé si se pueden presentar uno a uno. Está Daniel, Ricardo, está Jorge, un amigo también. eh, Cada vez que va a Salta por ahí, si tiene algo, me avisa, si conoce de algo o se entera de algo, me avisa para los trabajos o cosas así, muy, muy buen amigo. No sé si se quieren presentar, interactúen, intercambien, háblense. Es bueno hacer Gaby, muy